Great House, 20 de septiembre de 1947. Nota sobre la observación de sí. Observación de la propia mecanicidad. Al percibir que la propia manera de ser no es única, que las propias opiniones no son únicas, que las propias miras no son únicas, que los propios valores no son las únicas cosas que es preciso valorar, y que el propio sí no es el único sí posible, todo esto es necesario en la senda del autocambio de sí. ¿Por qué? Porque debilita la personalidad. Mas para llevarlo a cabo, la comprensión debe ser genuina, una cuestión de percepción interior directa. Imaginemos a un hombre llamado Señor Amuel. Dice, me he observado a mí mismo, pero no veo cómo esto puede ayudarme. He observado lo que digo, por ejemplo, pero no comprendo por qué he de hacerlo. En suma, el señor Amuel, que espero sea una persona imaginaria, pues de no serlo es indudable que en los días que corren seré acusado de calumnia, digo, el señor Amuel no se da cuenta de que, esta idea, respalda la enseñanza del trabajo en lo concerniente a la observación de sí. No ve su necesidad. No cabe la menor duda que nunca se dijo, ahora bien, deseo cambiar esto o aquello en mí mismo. No ve por qué ha de observarse a sí mismo. Pues bien, el trabajo dice por ejemplo, que la observación de sí, es un método conducente al cambio de sí. Lo dice muy claramente. El señor Amuel dice que se observa a sí mismo, y cita como ejemplo que, observa lo que está diciendo, pero no ve por qué ha de hacerlo. Afirma que esto no le hace mella. Agrega, que no experimenta cambio alguno y por esto no ve la necesidad de observarse a sí mismo. Dice, sin ambajes, que es pura pérdida de tiempo. Supongamos que entabla una conversación con el trabajo. El trabajo le dice, he notado señor Amuel, que cada vez que se menciona a Tennyson usted dice que no era un buen poeta. El señor Amuel contesta, sí, esto es exactamente lo que siempre dije. El trabajo entonces le pregunta, ¿a usted no le gustan los huevos duros, no? El señor Amuel contesta, sí, nunca me han gustado los huevos duros. Es muy cierto. El trabajo le hace entonces varias preguntas similares a las cuales el señor Amuel cree cándidamente comprenderse a sí mismo, y agregaría, que tiene escasa percepción de decir una y otra vez las mismas cosas y, al parecer, aburrir la gente. Pero aun en este caso hay una considerable brecha entre tal confesión y reconocer profundamente que ese es mecánico. Estar fijo, cristalizado, pero no verlo. Un hombre, una mujer, pueden estar muy satisfechos de su mecanicidad, no porque la consideran mecanicidad, sino porque la ven como si fuese inteligente y consciente de sí. Mucho antes de abrir la boca, el auditorio conoce exactamente qué disco de gramófono va a proferir verdades tan solemnes como la de no gustar de Tennyson o de los huevos duros. Ahora bien, una de las primeras cosas enseñadas en el trabajo, es la necesidad de percibir la propia mecanicidad por medio de una observación de sí imparcial. Un hombre, una mujer, llegan a ser en edad muy temprana, completamente mecánicos. Dicen las mismas cosas una y otra vez, sienten los mismos sentimientos, hacen las mismas cosas. Y parecería que les disgustara la idea misma de no seguir siendo tales máquinas, tales trozos de pura mecanicidad, y despertar de su sueño. Los mismos eventos siempre los trastornan. Sienten los mismos prejuicios contra las mismas personas. Sus simpatías y antipatías son casi automáticas. Y, por más que aparenten exteriormente ser otra cosa, si alguien cala en lo hondo de tales personas, encuentra la misma tranquila autoestima que es en apariencia, la explicación de su mecanicidad. Esto es, bajo la superficie, se aprueban enérgicamente por más que se excusen. Aquí hay una falta de conexión que resulta en cierta ceguera psicológica.
Por ejemplo, si una persona admite fácilmente no ser buena, significa a menudo que oculta algo muy diferente, algo así parecido al engreimiento. Hay una falta de conexión, debido a la carencia de una larga y sincera observación. El hombre, la mujer, no disciernen a qué se asemejan en ambos lados, derecho e izquierdo. Viven en imágenes compensatorias, muchas veces demasiado modestas para que los otros, que intuyen el otro lado, puedan tolerarlas, lo cual es contradictorio. Todo esto, desde luego, se aplica de una manera muy compleja a todos nosotros, a saber, las contradicciones interiores y exteriores. Un hombre suele parecer exteriormente engreído y jactancioso y sentirse interiormente desdichado e incompetente, y viceversa. Pero en nosotros las oposiciones están mezcladas de una manera muy extraña. Ahora bien, un hombre ha de observar lo que observa. Observar es difícil. Exige un esfuerzo consciente. No se puede uno observar mecánicamente. La observación mecánica no produce cambio alguno. Pero en tal caso, si se logra más habilidad, se observará que uno observa siempre dos o tres cosas. Esto no separa a una persona de su sí mecánico. Porque dicha observación acaso no forma parte de su sí mecánico. La función del yo observante estriba en moverse hacia adentro, cada vez más profundamente, de modo que puede ver más y más al sí de dicha persona. Si el yo observante permanece en la superficie del sí de una persona, no puede realizar su verdadera tarea, la cual radica en hacer dicha persona cada vez más objetiva para consigo misma, cada vez más perceptiva de lo que, hasta ahora, ha tomado como sí misma. Si la observación de sí es llevada a cabo verdaderamente, y no es bloqueada por alguna fuerte actitud de imagen que una persona es incapaz de observar, entonces, conduce a ver simultáneamente trozos de la vida y la conducta de dicha persona. Esto es llamado tomar fotografía de uno mismo. Es preciso, se dijo una vez, tomar un número de fotografías completas de uno mismo y guardarlas en un álbum y examinarlas con frecuencia. Sí, de seguro, esto empezará a transformarla. Cambiará el sentido característico de su yo, en el cual dicha persona reside, el sentido habitual de sí misma. Porque a no ser que dicho sentido sea modificado, nada puede ser modificado. Para retornar al señor Amuel, se pregunta uno si por ejemplo, observa no solo lo que dice sino digamos, su vanidad, sus estados negativos, sus sospechas, sus celos, su pereza, sus extrañas imágenes de sí, sus actitudes imitadas, sus opiniones fijas, su amortiguador, u consideración interna, o rigor, todo cuanto el trabajo le enseña a observar. Si no lo hace, no logrará una verdadera fotografía de sí mismo. Su álbum no contendrá fotografía alguna. Tampoco llegará nunca al estado posible, para todos aquellos que trabajan genuinamente, que valoran y aplican genuinamente el trabajo a sí mismos, a saber, el estado en el cual le es, a veces, dado a uno permanecer internamente aparte, separarse, y vigilar la corriente de los estados de ánimo, pasiones, pensamientos negativos, preocupaciones, odios, depresiones y amarguras con los cuales por lo común se está completamente identificado. Así una persona no será capaz de comprender, por ejemplo, la siguiente cita que extraje de una carta que recibí recientemente. Mientras estaba en la cama, una mañana presencié la llegada de pensamientos celosos, de pensamientos ansiosos, de pensamientos tristes, de pensamientos autocompasivos, que se seguían unos a otros, pasaban por mi mente y luego salían otra vez, y empero no tenían nada que ver conmigo. Ahora bien, tener esta experiencia significa que una persona empieza a darse cuenta de lo que es la libertad interior. Habrán oído muchas veces que este trabajo se propone otorgarnos la libertad interior.
Pero si un hombre no puede comprender qué es la observación de sí, o si siempre se identifica con todo lo que observa, si siempre le dice yo, ¿cómo podrá alcanzar alguna vez el estado ejemplificado en la cita mencionada más arriba? Traten de ver por sí mismos lo que esto significa.